El narcotráfico es el gran negocio de la muerte que ha corrompido el alma del Estado. Carlos Fuentes. Muy buenas tardes, contrabancada, jurado y audiencia que hoy nos acompaña. Es un honor estar aquí para discutir ordenadamente la tesis: el narcotráfico debe ser considerado como una forma de terrorismo, donde esta bancada defenderá la postura a favor. Para efectos de este debate es pertinente comprender las siguientes definiciones. Narcotráfico. El artículo 193 de la Constitución mexicana menciona que es el comercio ilícito de estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determine la Ley General de Salud, convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria. Terrorismo. Es definido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como actos criminales, incluyendo contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves, así como toma de rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población general. Carga de la prueba. A lo largo de este debate se demostrará que denominar terrorismo al narcotráfico es necesario debido a la violencia, asesinatos y control social y gubernamental que ejercen los cárteles del narcotráfico. La importancia de este debate radica en que la lucha contra el narcotráfico es un tema complejo y comprometido y controvertido en muchos países. Esto no ignorando que los organismos internacionales y los estados deben combatir las causas del narcotráfico, como lo es el desempleo, la pobreza y la precariedad laboral, pero priorizando en un criterio de urgencia la atención inmediata de esta problemática, ya que, por ejemplo, México tiene una tasa de 28 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi 5 veces superior a la tasa mundial de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según la ONG Semáforo Delictivo, el 80% de los homicidios están vinculados al narcotráfico en este país. La jefa de la DEA señala que estas organizaciones criminales tienen asociados facilitadores e intermediarios en los 50 estados de Estados Unidos, así como en más de 100 países alrededor del mundo. Aunque en los últimos tiempos México ha sido blanco de críticas relacionadas al narcotráfico, la producción de cocaína, por ejemplo, a nivel mundial se da en Perú, Bolivia y Colombia. Asimismo, esos grupos criminales distribuyen las drogas en los países con más altos índices de consumo, según la World Drug Report. Son países europeos, Australia, Estados Unidos y los estados del Cono Sur los mayores consumidores de este tipo de estupefacientes. Por lo tanto, el tomar como México y Estados Unidos el único caso para hablar del tema narcotráfico y terrorismo sería tocar el tema bastante superficialmente. Así entonces, vamos a dar nuestra línea argumentativa. Argumento primero. La clasificación de los cárteles como terroristas debilita sus operaciones ilícitas. Al ser considerados terroristas, las autoridades pueden expandir su capacidad jurídica para combatir su estructura, operatividad y redes de financiamiento, rompiendo su protección legal transnacional y facilitando enjuiciamientos con estándares antiterroristas más estrictos. La resolución 1173 del 2001 en la ONU establece que todo Estado miembro debe cooperar plenamente en la lucha contra el terrorismo, congelar fondos, impedir traslados y brindar asistencia judicial inmediata sin necesidad de tratados bilaterales. Hoy esto no se aplica a narcotraficantes si no están en la lista de terroristas. Al redefinirlos como terroristas, los estados pueden activar leyes extraterritoriales como el USA Patriot, el UK Terrorist o la ley antiterrorista de Francia que permiten juzgar delitos ocurridos fuera de su territorio, aplicar mecanismos de extradición automática sin necesidad de doble incriminación, congelamiento de activos, incluso en paraísos fiscales, vigilancia satelital y penalizar el apoyo material o logístico, así como facilitar la cooperación entre la ONU, la UE, Interpol y tratados de la Convención de Palermo. El segundo argumento se basa en el acceso de mayores fondos internacionales y cooperación internacional. Los países que enfrentan organizaciones designadas como terroristas pueden acceder a fondos internacionales, combatiéndolo de forma más efectiva, tanto para su país como para las víctimas del mismo, y mejora la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Por lo tanto, España y otros países en el programa de notificación plateada del Interpol, esto hace que se unan y facilite el intercambio global de alertas e información para identificar y recuperar activos delictivos, como el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, que cuenta con un presupuesto aproximado de 22 millones de dólares anuales y apoya con financiamiento en proyectos mundiales, regionales y nacionales ejecutados por el centro en todo el mundo, así como su labor normativa. Por eso es que el narcotráfico sea categorizado como terrorismo, genera mayores facilidades económicas y apoyo internacional para combatirlo de manera efectiva. Al igual de que nuestro tercer argumento que desarrollaremos después es clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas, reduce su atractivo como modelo aspiracional entre jóvenes.
Bueno, ya pasaron los 5 minutos de la postura a favor. Vamos a continuar con los 5 minutos de introducción de la postura en contra. Así que su primera palabra. Cuando la droga se convierte en una economía, el crimen deja de ser un acto y se vuelve un sistema. Eduardo Galeano. Bienvenidas personas del jurado, contraparte y público que hoy nos acompaña. El día de hoy se debatirá la moción "El narcotráfico debería considerarse como terrorismo", donde esta Cámara defenderá la postura en contra. Para fines de este debate es importante entender nuestro concepto marco referencial. El concepto de terrorismo ha evolucionado significativamente desde sus orígenes en la Revolución Francesa. Con el tiempo, el término se ha ampliado para abarcar una variedad de actos violentos destinados a infundir miedo y alcanzar objetivos políticos, religiosos e ideológicos. Esta evolución ha llevado incluso a debates internacionales sobre su definición precisa y las implicaciones legales de su uso. Para ello, paralelamente en México, esta actividad delictiva se ha convertido en una amenaza significativa para la estabilidad económica y social política del país. Desde mediados del siglo XX, los cárteles mexicanos han crecido en poder e influencia, involucrándose en actos de violencia extrema, corrupción de instituciones y control territorial. Esto ha generado una crisis de seguridad que afecta tanto a México como a Estados Unidos. En respuesta a la creciente violencia y el impacto del tráfico de drogas, Estados Unidos ha propuesto la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Sin embargo, esta medida podría tener consecuencias perjudiciales en contextos legales e internacionales. La designación de una organización como terrorista implica la aplicación de leyes y sanciones específicas que podrían complicar la cooperación bilateral entre ambos países en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Además, históricamente, la aplicación de etiquetas de terrorismo ha llevado a conflictos prolongados y ha dificultado soluciones diplomáticas, como se ha visto en varios contextos internacionales. Por ello, vamos a comenzar con nuestra línea argumentativa que se basa en 3 argumentos principales. Número 1. Estrategia de seguridad y derechos humanos. El clasificar al narcotráfico como terrorismo trae consecuencias negativas en términos de estrategias de seguridad y derechos humanos. El considerarle podría permitir el uso de tácticas de lucha antiterrorista como el aumento de la militarización y la restricción de derechos civiles. Es muy importante porque dado que la militarización en México contra el narcotráfico en 2006, con el sexenio de Felipe Calderón, provocó que los homicidios dolosos pasaran de 8.867 en 2007 a 36.000 en el 2020, año más violento considerado en el país. Esto de acuerdo al Informe Nacional del INEGI en 2021. Argumento número 2. Intervencionismo. Equiparar al narcotráfico con el terrorismo complicaría la cooperación entre países, ya que cambiaría la manera en que los estados pueden intervenir mediante el problema. Asimilar que eso, el narcotráfico, cambiaría el marco legal internacional y nacional de los estados y puede dificultar la cooperación entre países, ya que el terrorismo implica protocolos distintos. Y es que en América Latina, estrategias militarizadas como el Plan Colombia han generado más violencia sin eliminar el narcotráfico. Y además Estados Unidos ha usado la clasificación de terrorismo para intervenir en conflictos de otros países como Afganistán o Irak. Asimismo, nuestro último argumento de cooperación internacional es sobre los tratados. Es importante el establecimiento de mecanismos y tratados coherentes para que haya una mejor ejecución de estos. ¿Es cuánto? Comienzo en 3, 2, 1. La bancada a favor, dentro de sus líneas argumentativas, menciona explícitamente que el simple hecho de establecer mecanismos que paren el alto a la actividad financiera de los cárteles sería suficiente para que estos dejaran de delinquir dentro de territorios como México. ¿Por qué esto es totalmente falso? Creemos que incluso estudios sobre el narcotráfico se establece que para operar la economía ilegal requiere de altos niveles de corrupción institucional, utilizando sobornos, redes y extorsión. La información proporcionada por la contraparte es errónea, debido a que menciona que no se puede catalogar como terrorismo porque los líderes de los estados están coludidos. Pero precisamente ese es el motivo por el cual se necesita y se requiere de apoyo internacional para lograr contrarrestar esas medidas, como puede ser uso de mecanismos antiterroristas. Un ejemplo de esto es el Grupo Criminal de Pinamar, que es migrantes con presencia en Europa, Asia y Medio Oriente, el cual fue designado como un cartel terrorista en 2022 por Estados Unidos y como una red equivalente a esta
permitió congelamiento inmediato de los bienes en Emiratos Árabes, donde tenían refugio financiero y operativo. Esta designación permite que no estén utilizando esos recursos para continuar interpretando la violencia que se vive todos los días gracias al narcotráfico, y la contraparte no nos ha mencionado cómo solucionarían esta problemática. La bancada a favor menciona sobre cómo seguramente existirían muchos más fondos internacionales para atacar el terrorismo, y hablamos, por ejemplo, del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas hacia el Terrorismo. Sin embargo, ya existen mecanismos internacionales como lo es el UNMUDAC, que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que justamente trabaja en cooperación con los países para brindarles asistencia técnica, como es la inteligencia política, así como programas de desarrollo alternativo. Esto es súper importante para el desarrollo social, como lo mencionaba la bancada a favor, como la sustitución de coca en Perú y la lucha contra el lavado de activos, como la iniciativa Container contra Droga. Esto nos habla de que la cooperación internacional ya existe, como ya se soluciona con su mecanismo. Pero esto todavía está ligado a la definición de terrorismo y de narcotráfico. Entendemos que el concepto de narcotráfico es mucho más complejo que terrorismo, ya que tiene una influencia económica, política y social que llega a todas las etapas de la población. Esto que nos habla que necesitamos mecanismos utilizados de forma más atingente. Es ahí donde entendemos que lo único que tendríamos es un grave problema de intervencionismo, que es lo que abordamos con nuestro argumento 3, en el que justamente se mejoraría lo contrario a todo lo que nos ha fijado la bancada a favor. Bueno, hay que notar que todo lo que nos está diciendo la contraparte es falso, debido a que primeramente hay que hacer una recapitulación de cuáles son las dos posturas. Nuestra primera postura habla sobre cómo sí se van a dar estos apoyos y cooperaciones internacionales, porque se ve un mayor apoyo a la hora de que se empiezan a catalogar como terrorismo. Lo podemos ver con el grupo Wagner, lo podemos ver con grupos que se han incluido países que no tienen tantas alianzas como podría ser Colombia, como podría ser Reino Unido, Alemania, etcétera, etcétera. Han encontrado del lado de la contraparte que simplemente siguen dejando el status quo, siguen sin abarcar la necesariedad que son las personas, las víctimas de que son del narcotráfico, que se llegan a través del terrorismo. Por lo tanto, panes, nuestro caso ya se defiende primeramente porque la cooperación internacional, como casos que ya tenemos en los argumentos y como el caso Wagner, sí se da, a diferencia de la contraparte, que su status quo sigue igual y las matanzas siguen apareciendo de la misma o hasta mayor manera que nuestro caso. Tráfico es una demostración de quién tiene el poder que determina siendo económico, control territorial, terrestre, área y también social y político económico. Un ejemplo de esto es el acto terrorista de Manchester en 2017 en el concierto de Ariana Grande. Mayormente, lo que es el terrorismo es un daño exterior versus la pelea del control por el terrorismo en México. Las peleas de los nuevos bandos del narcotráfico es mayormente entre ellos mismos, lo cual es una completa violencia, lo que se está demostrando en la bancada contraria. El problema de la contraparte es que no ha asumido que desde un inicio hemos dado cifras bastante certeras de cómo es que la criminalidad y los daños a la vida de las personas son muy grandes. El problema no es que las personas no puedan acceder a ciertos mecanismos para poder garantizar ciertos beneficios económicos, sino que estos mismos grupos de narcotráfico tienen a comunidades indígenas, que son las que dice la contraparte, que cuando les dan las oportunidades económicas dejan hacerlo. Esto es problemático porque lo único que muestra es que necesitamos realmente actividades que garanticen la seguridad, no solamente para garantizar la vida, sino porque existe un deber del Estado con esas personas. Lo que no entiende la contraparte es que justamente estos como prejuicios que llegan a la población se estarperan con este mecanismo de considerar al narcotráfico como terrorismo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se considera al narcotráfico como terrorista se implementan medidas de tácticas de lucha antiterrorista. Según la Amnistía Internacional denunció durante el 2019 que el 40% de las leyes antiterroristas se usan contra manifestantes y campesinos. Pero no solo esto, sino que durante el conflicto contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación encontró que el Estado peruano fue responsable de más del 37% de los fallecimientos durante el conflicto. ¿Por qué? Porque muchas veces la principal táctica antiterrorista es la militarización, el uso de la fuerza, según el Informe Nacional de INEGI en 2021. Y esto no solo sucede cuando las Fuerzas Armadas internas de la nación se van contra el acto terrorista, sino que existe la posibilidad de la intervención económica de países externos y que incluso de Fuerzas Armadas externas para militarizar las naciones que han denominado a los cárteles como terroristas. Todos los prejuicios que nos dice la contraparte se ven incrementados. Bueno, y es que si se trata de prejuicios, la contraparte desde su primera participación está tachando de que
el mencionar que a un grupo narcotraficante se le catalogue como terrorista, vamos a empezar a generar acciones punitivas y acciones de militarización, cuando de parte de nuestra bancada en ningún momento hemos planificado eso. Si bien puede llegar a pasar eso, las mayores escenas en las que nosotros vamos a implementar nuevos códigos de conducta serían a través de una penalización más efectiva, ya que las leyes son así más fuertes en contra de los grupos terroristas. Hay que tener en cuenta que actualmente vivimos en un país y en un mundo romantizando el narcotráfico, y hay que entender esto cuando la contraparte nos menciona cómo es que la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón trajo muchísimos muertos, pero esto simplemente no es equiparable en el momento que Felipe Calderón y la guerra contra el narco no fue una estrategia para eliminar el narcotráfico. Tenemos a García Luna en la cárcel en Estados Unidos. La guerra contra el narco de Felipe Calderón simplemente fue una forma de crecer un grupo del narcotráfico. Entonces, si verdaderamente un Estado sí quiere acabar con el narcotráfico, con apoyo internacional desde nuestra bancada, sí lo va a lograr de esta manera. Nótese cómo todo lo que dice la contraparte es totalmente falso y aparte de eso es sumamente privilegiado, porque creemos que están viéndolo desde una burbuja de privilegio. Primero porque en su argumento número 3 no es aspiracionista, ninguna persona entra a un grupo terrorista o entra a un grupo delictivo narcotraficante, ¿no? Para querer tener una mejor posibilidad de vida, sino están diciendo que el Estado podría, como a través de las pláticas o cosas no intervencionistas o no militantes o no punitivas, como lo mencionan, solucionar problemáticas estructurales y sistemáticas que están agraviando a las personas y que por lo tanto el simple término de poder identificar que son terrorismo o no va a marcar una diferenciación no solamente dentro del marco nacional, sino también a nivel internacional. Y ejemplo de esto es cómo todos los organismos internacionales y acuerdos bilaterales que se han tenido en parte a el narcotráfico, si se consideran terroristas, dejan de ser como sumamente importantes dentro de este marco, porque primero ya no va a tener como el mismo término y segundo van a tener un retroceso como lo que es el Plan Mérida, que tiene como entre Estados Unidos y México, considerando que también es sumamente reduccionista pensar que esto nada más va a funcionar diciendo como no te metas al narcotráfico, no te metas al terrorismo, lo vamos a cambiar y que las dos cosas, construcción de paz cultura. Creo que no funciona de esa forma, sino que genuinamente el simple hecho de considerarlo terrorista ya es violento. No se puede solucionar la violencia. Primeramente quisiera agarrar justo lo que nos acaba de decir la contraparte. ¿Por qué? Porque simplemente nos acaban de hacer una palaza de paja. ¿Esto qué quiere decir? Que acaban de transgiversar todo el argumento que acabamos de decir. Esto haciendo lo falso. Nosotros nunca dijimos o hablamos desde el privilegio. Nosotros hablamos desde el deber del Estado. El privilegio es que una persona poca ahora ya sea tener seguridad. Pues no, eso nosotros no lo vemos como privilegio. Nosotros lo vemos como un deber del Estado. Es por eso que nuestro debate ahora se va a ganar y se va a concentrar, pues obviamente dar cada sentencia que el narcotráfico ha sido romantizado y normalizado en muchas regiones del mundo. Sin embargo, el término terrorista conlleva una carga moral y política y jurídica. Por lo tanto, nuestro argumento no solo vale de nuestros privilegios, sino de que ataca la narrativa de que el narcotráfico sigue siendo bueno. Ataca la narrativa de que no, si los narcocorridos son los mejores. A lo contrario de la contraparte que simplemente dice que hablamos del privilegio. Pero el privilegio es que una persona ya no se siente bien al ser un narcotraficante. Nuestro privilegio es que una persona se sienta segura al pasar las calles, pues yo prefiero quedarme en ese privilegio que es nuestro privilegio. Muy interés el mencionar que Estados Unidos tiene un propio interés en tener incentivos de querer intervenir en un estado como México, porque Estados Unidos ha causado bastantes guerras y creo que automáticamente todos conocemos sobre ello, pero dejando al lado de eso, creo que Estados Unidos solamente tiene como esa facilidad de decir, no me importa qué tan jodido deje a México, porque automáticamente yo protegí mi soberanía nacional y por ende pues no me interesa lo que pasa con el exterior. Creemos que hay una gran diferencia entre el deber ser y el ser, que sumamente se aplica en México. ¿Y por qué es esto? Como mayoría de personas que se afectan pues son las personas de a pie, ¿no? En Colombia, durante el conflicto de las FARC, el uso amplio del término terrorista permitió incluso criminalizar protestas y líderes sociales, según el informe de la Comisión de la Verdad en 2022. Y en Salvador, organizaciones como Cristóbal documentaron cientos de casos donde jóvenes fueron detenidos solamente por vivir en zonas marginadas, donde quedamos en el estigma, donde por ser gente que se encuentra vulnerable, automáticamente van a entrar dentro de los cárteles, pero es sumamente falso. Entonces, la Red también Latinoamericana de Seguridad Ciudadana en 2022 señala que este tipo de medidas aumentan el miedo generado en las poblaciones, justamente criminalizando la pobreza y deteriorando más el tejido social que automáticamente se debe de reconstruir.
La primera respuesta a lo que dice la contraparte respecto a que Estados Unidos tiene intereses y que el hecho de que se utilice esta denominación hace que entonces podamos ser más maleables en México es falso. Porque si Estados Unidos tuviera ese interés, también lo haría a través del poder económico con los aranceles. Esto significa que entonces lo que dice la contraparte es simétrico. La segunda respuesta, la contraparte dice que de nuestro lado no hay mecanismos para poder hacer que las personas tengan una movilización económica y social. Esto es falso. ¿Por qué te explican los argumentos de la bancada a favor? Que estos no son mutuamente excluyentes. Es decir, también tenemos ese tipo de inversiones. Pero creemos que hay un problema respecto a la bancada en contra, porque en su lado no hacen nada para poder combatir estos grandes campos. En su lado siguen criminalizando a las personas pobres. La única forma en la cual podemos garantizar efectividad es cuando utilizamos estos mecanismos más positivos. Por ejemplo, ahora tenemos al Chapo encerrado en Estados Unidos. Por eso es que ahora el Mayo Zambada está encerrado, únicamente se da con esa cooperación materializada. Uno, probablemente la congelación de fondos. Dos, probablemente leyes de extradición. O tres, cuando ahora podemos obtener tecnología más eficiente para poder... El problema es que de su lado de la casa, a la hora en la que se dominan estos cárteles como terroristas, se están implicando otras cosas que se están viendo fuera del debate, lo que puede ser la afectación de los grupos indígenas que ya hemos mencionado exhaustivamente, al igual de cómo se pueden ver afectadas las personas, tomando en cuenta de cómo esta misma de guerra del narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón afectó no solamente a las comunidades muchísimo más débiles e inclusive muchísimo más marginales, sino también a la media población con el simple miedo de tener que salir a la calle esperando que algo malo les puede pasar por estar en esa confrontación. Estamos de acuerdo en que la situación de violencia es muy fuerte y justamente porque la situación de violencia que se vive actualmente con el narcotráfico es tan problemática, afecta actualmente a todos los grupos que mencionó la contrabancada en ambos lados. La diferencia entre la contrabancada y la bancada a favor es que ellos no están proporcionando ninguna solución para acabar con esos problemas que tanto están planteando. De nuestro lado, estamos hablando de justamente cómo la cooperación internacional se puede ver más clara, porque si bien existen organismos como la DEA que ya trabajan justamente en esto, no es lo mismo ni reciben el mismo presupuesto como cuando se denomina terrorismo. Un ejemplo de esto lo tenemos cuando la Interpol indica que las fuerzas de lograr fiscal menos del 2% de activos criminales, es decir, más del 98% de las ganancias ilícitas siguen utilizándose para las redes, lo cual, uno, nos permite que tengan mayor acceso a presupuestos para que se pueda tratar este problema de una manera más eficiente, y dos, estos mecanismos son muchísimo más vistos por el mundo en general y tienen mucho mayor apoyo internacional, a diferencia de solamente el narcotráfico, que suele ser visto solamente por ciertos países que están involucrados específicamente. A ver, como no se trata de quién va a solucionar el narcotráfico o cómo se va a solucionar la violencia, el debate es en base a si se debería de considerar o no terrorismo. En base a eso y asentando otra vez el debate, es que nosotros introducimos cómo es que Amnistía Internacional en su informe They Just Killed en 2021 denunció que el gobierno filipino equiparó al narcotráfico con el terrorismo solo para justificar una guerra de más de 12,000 muertes en operaciones policíacas. Hay que diferenciar que no es lo mismo las operaciones policíacas a la militarización. La militarización es sumamente violencia y es bajo legislaciones antiterroristas que permiten la intervención en otros estados, que están viendo por las comunidades originarias y por las comunidades vulnerables cuando ellos son los que están vulnerando realmente. Nótese cómo estas víctimas en su mayoría son pobres y no tenemos vínculos relacionados con el narcotráfico, y en caso de nadie quiere estar en el narcotráfico porque sí, no es aspiracionista, todo es parte de la violencia. Pobrecitos narcotraficantes, eso es lo que dijo la contraparte. Si nos preocupan tanto los indígenas, hay que darles lo que necesitan, hay que darles educación, hay que darles alimentación, hay que darles trabajo. No simplemente hay que decir si la delincuencia se está desatando porque estamos prejuzgando a los delincuentes. Por ejemplo, que las comunidades indígenas las intentan proteger la bancada oposición. El segundo punto respecto a esto va la necesidad, porque nota que lo que te dice la bancada en contra es que probablemente va a generar daños a estas comunidades. Creemos que ya hay suficientes explicaciones por parte de la bancada a favor de por qué es más necesario atender a estas problemáticas de seguridad por un corto plazo. Es decir, mientras cada día tenemos más mexicanos que mueren, mientras cada día tenemos más personas que son desaparecidas, es que de manera directa necesitamos esta militarización, necesitamos más esas políticas más efectivas. Pero en tercero, creemos que el tercer punto de choque va respecto a los daños financieros
asumibles, porque lo que se dice la bancada en contra es que probablemente van a efectuar políticas que terminan siendo más punitivas con las otras. Creemos que el problema va respecto a no prueban porque sus medidas no lo garantizan. En el status quo que se defienden, siguen existiendo estas medidas punitivas. De nuestro lado, por lo menos garantizamos que las comunidades indígenas que son dominadas por estos grupos de narcotráfico puedan ser liberadas, puedan tener esa autonomía cuando ahora su seguridad se ve mucho más garantizada de nuestro lado. Creemos que quebramos entonces porque hay más daños inasumibles cuando de nuestro lado te garantizamos cómo es que las personas se encuentran mejor en seguridad, pero en segundo, porque esto puede garantizar que las personas puedan tener mayor autonomía. Nosotros defendimos la postura a favor con 3 argumentos. La clasificación de los cárteles como terroristas debilita las operaciones ilícitas. Ya te explicamos por qué es importante que se colabore internacionalmente para lograr los objetivos de reducir la violencia que genera el narcotráfico. El segundo argumento con el que defendimos la postura fue el acceso a mayores fondos internacionales y cooperación internacional. En ningún momento la bancada en contra nos pudo decir de qué forma el narcotráfico recibe más apoyo a nivel internacional o más medidas para poder contrarrestar la violencia que se vive en cuanto al narcotráfico. Y como tercer punto, hablamos por la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas que reduce el atractivo como modelo tradicional entre los jóvenes. Todo este tema que tiene que ver con los narcocorridos o con una situación de aspiracional para obtener unos recursos económicos que en ningún momento refutaron, más allá de decir, pobrecitos narcotraficantes, solamente estamos hablando de privilegios cuando no es el caso. Y finalmente, algo de lo que tenemos que resaltar es que el caso de la contraparte fue totalmente reduccionista y fue basado solamente en el intervencionismo, pero en ningún momento nos brindaron una solución para la problemática. Mencionaban que no es importante como acabar con el narcotráfico, pero sí es importante porque al final de cuentas la denominación tiene un objetivo y es luchar contra esta problemática. Algo que sí hizo la bancada a favor fue implementar medidas o posibles soluciones para los problemas de violencia que se viven gracias al narcotráfico en nuestro país. Así que su primera palabra, bancada en contra. Por lo tanto, es necesario aclarar una cosa muy importante que se vio dentro de nuestro debate y lo que puede ser la definición de la terminología del narcotráfico y por qué es importante tenerla. A la hora en la que nosotros no tomamos en cuenta tomamos en cuenta de lo que es esta determinación, podemos aclarar el cómo estos pueden ser completamente efectivos para poder atacar este problema de la raíz. El denominar unos grupos criminales como simplemente terroristas es ignorar la raíz del problema. Ganamos y allá no. Entonces, ellos nos mencionaron 3 argumentos principales. Primero, que debilita las operaciones ilícitas. Segundo, que tienen mayores fondos de cooperación internacional. Y seguro que reduce las aspiraciones a la participación dentro de estos mismos grupos. Creo que nosotros pudimos deducir o dar a entender durante todo el debate cómo es que nuestros 3 principales argumentos tumbaron los suyos. Primero, porque nuestro argumento número 1, estrategias de seguridad y derechos humanos, no está, por ejemplo, con respecto a la debilitación de operaciones ilícitas. Nosotros estuvimos hablando durante todo el debate que este argumento principal está en torno a que el Estado está coluido con los operativos del narcotráfico, por lo que principalmente no entraría incluso en la terminología del terrorismo. Segundo, nuestro argumento del intervencionismo. Estábamos hablando y tiene mucho que ver con los derechos humanos, de cómo muchos de los estados que vulneran se aprovechan de los países a los que pueden llegar a vulnerar por este tipo de situaciones, como marca xenofobia, como es que la mayoría de las muertes están en base a la militarización, que son acciones genuinamente antiterroristas y que por lo tanto cambian las legislaciones internacionales. Y eso nos lleva a nuestro tercer argumento, la cooperación internacional. Uno no va a, como lo mencionamos, no podría ayudar a tener mayor cooperación internacional, como ellos lo mencionan durante su segundo argumento, porque no hay una caracterización propia de lo que es el terrorismo. Segundo, porque las personas se siguen estando vulnerados dentro de los mismos, como ya lo explicamos durante todo el debate. Bajo que debería de haber ayuda humanitaria, sino al contrario, que el narcotráfico debería de tener una terminología específica que no sea el terrorismo, porque como lo mencionó antes Daniel, y lo mencionó nuestra señora presidenta Claudia Sheinbaum, solo lo que se nombra existe. Y si solo existe bajo la terminología del terrorismo, una red tan compleja como lo que es el narcotráfico a nivel nacional e internacional, nunca se podría solucionar. Muchísimas gracias, es cuanto.